Buenas noches, ¿cómo están? Gracias nuevamente a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por la invitación un lunes más, junto con ustedes, en este curso de importaciones. Y el día de hoy, ya cerrando eh, el ciclo de conferencias del mes de noviembre, vamos a tener el tema garantías aduaneras en la importación. Eh, Quiero volver a reconfirmar, por favor, si me escuchan bien. Ok, vamos a continuar. Entonces, el día de hoy, terminando ya el mes de noviembre, estamos con el tema de garantías aduaneras en la importación. Un tema bastante interesante porque, eh, en todo caso, aprenderemos o reafirmaremos que no solo podemos trabajar el pago de los tributos a través del callo, digamos, del pago al contado a través del sistema bancario, sino que también el reemplazo del pago de los tributos podemos eh, garantizarlos. Y vamos a ver, por ejemplo, que en los cambios de la Ley General de Aduana hay algunos incentivos, vamos a verlo en su debido momento hoy, cuando hacemos el despacho garantizado. ¿Ok? Para ponernos en el contexto legal del tema de las garantías, todo este tema pertenece al artículo, o perdón, a la sección sexta, título 1, obligación tributaria aduanera, que comprende los capítulos 139 al 161. Es en esta sección, en este grupo de artículos, donde encontraremos lo más importante que debemos saber acerca de la tributación aduanera, complementado con el reglamento de la Ley General de Aduanas, capítulos del 1 al 4, desde los artículos 202 al 222. Y eh, también veremos las modificatorias al decreto legislativo 1053, mientras el decreto, mediante el decreto legislativo 1433, en relación a algunas modificaciones puntualmente de nuestro tema, que son las garantías. Muy bien, eh, para entender cómo funciona el tema de la garantía para el pago de tributos de una importación, vamos a repasar el concepto del régimen de importación para el consumo. Dice la ley en el artículo 49 que la importación para el consumo permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo. Y luego, ahí resaltado en rojo, se dice luego del pago o garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios, demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y las multas que hubieren y el cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Eh, Fíjate que en el concepto dice luego del pago o garantía, luego del pago o garantía, ¿correcto? Entonces, eh, significa que aquí el sistema aduanero nos da dos opciones. Yo puedo pagar o puedo dejar una garantía. Entonces ahí tenemos dos opciones que nos permiten la ley en todos los casos. Así que tanto cancelados los tributos como garantizados, podemos obtener la nacionalización del producto. Esa es una primera idea. Dos, o segunda idea, ¿qué es lo que se garantiza? Se garantiza la deuda tributaria aduanera. Eso es lo que se garantiza, la deuda tributaria aduanera. Recordemos que la deuda tributaria aduanera tiene cuatro componentes. Cuando dice derechos arancelarios en el concepto que ustedes ven en pantalla, me habla de las valores. Cuando hablamos de los demás tributos, cuando hablamos de los demás tributos, nos estamos refiriendo, eh, por ejemplo, al impuesto selectivo al consumo, al IGB, al IPM, a la percepción tributaria también, ¿ok? También a la percepción tributaria. Pero
no es lo único que compone la deuda tributaria aduanera. La deuda tributaria aduanera también está compuesta, como lo vemos, por las multas y también está compuesta por los intereses. Entonces, eso es todo lo que compone la deuda tributaria aduanera y todo lo que nosotros debemos garantizar. Entonces, aquí vamos a afinar un poco la idea y los conceptos, puesto que no se importa pagando solo los tributos, sino pagando la deuda tributaria aduanera. Si fueran los tributos, solo sería esta parte que estoy sombreando. Pero lo que se eh, paga es la deuda tributaria aduanera, derechos de los salarios, a valores, demás tributos, selectivo, IGB, IPM, percepción, multas e intereses. Todo esto nos forma la deuda tributaria aduanera. ¿Ok? Continuamos entonces. Eh, según la ley de aduanas, pueden ser garantías los documentos fiscales, los documentos bancarios y otros que aseguren las atribuciones de la SUNAT el cumplimiento de las obligaciones. Y en el artículo 211 del reglamento, que aún sigue vigente, Decreto Supremo 010, encontramos diferentes tipos de garantías: fianzas, notas de crédito, pólizas de caución, guardan, certificados bancarios, pagarés, garantías mobiliarias, hipotecas, garantía de efectivo, garantía nominal. Eh, Dentro de las eh, modalidades de garantía más usadas, o la más usada, es la carta fianza. ¿Y por qué la carta fianza? Porque la carta fianza se puede ajustar exactamente a los valores que necesitamos garantizar. Mientras que, por ejemplo, otro tipo de garantías eh, no se ajustan o no se pueden, voy a utilizar un término, personalizar los montos que se van a garantizar. Entonces, ¿qué necesitas tú para que el banco pueda emitirte una carta fianza? Bueno, en primer lugar, tienes que ser cliente de ese banco, es decir, debes tener pues tus cuentas empresariales, sea como persona natural con negocio, o sea, como persona jurídica, debes trabajar con ese banco. Número dos, debes de tener como en tus saldos de cuenta al menos el monto que se desea inmovilizar o el capital que se desea inmovilizar para obtener la fianza, o una línea de crédito también que sea el valor o supere el valor de lo que se desea garantizar, ¿no? Por ejemplo, si vas a garantizar derechos por 3.000 soles y en tus saldos a favor de cuenta bancaria tienes solamente 1.000, definitivamente no te van a poder emitir la garantía, salvo que tengas una línea de crédito de 4.000 soles y de esos 4.000 soles de línea de crédito puedas tomar una parte para garantizar ese monto que vimos como ejemplo de los tributos. Entonces, hay que estar bancarizado y tener los saldos suficientes o las líneas de crédito suficientes para poder cubrir la carta fianza. ¿Ok? ¿Y por qué tenemos que garantizar la deuda? Porque recuerda que cuando nosotros numeramos una importación, están haciendo la obligación tributaria aduanera. Y en esa obligación tributaria aduanera, nosotros como importadores somos el deudor y la aduana es el acreedor. Ahora, fíjate, ¿no? En el artículo 139 de la ley nos dice: en la obligación tributaria aduanera intervienen como sujeto activo en su calidad de acreedor tributario el gobierno central. Y como sujeto pasivo, o sea, el que tiene que pagar la deuda, el contribuyente y el responsable. Contribuyente y responsable. ¿Qué significa esto? Que en la figura de la carta fianza, en la figura de la carta fianza, el banco se coloca como aval
del importador ante aduanas. Es decir, en la carta fianza, el banco le está garantizando a la administración aduanera que si tú no cumples con el pago de los derechos tributarios, entonces el que va a cumplir en representación tuya va a ser el banco. Pero obviamente luego el banco a ti te va a cobrar ese dinero. Me explico un poco más. Cuando tú presentas una carta fianza, la carta fianza tiene una fecha de vigencia. Esa fecha de vigencia va a estar obligada con los plazos máximos que te da la ley para poder cancelar los derechos, que lo veremos en un momento más. Si al finalizar la vigencia de la carta fianza no se ha usted acercado a cancelar los derechos, entonces la aduana va a ejecutar la carta fianza. O sea, se va a cobrar ese dinero de la carta fianza, es decir, se lo va a cobrar directamente al banco, porque el banco es el que ha sido el aval por usted. Pero a posterior y casi en automático, el banco va a debitar de ese capital que inmovilizó en sus cuentas corrientes o de esa línea de crédito que tomó, se va a cobrar a favor de ellos y como cargo a usted ese monto. Entonces, aquí lo importante es que nosotros, si vamos a entrar a este sistema de garantías, pues llevemos un orden correcto, ¿no? Y sepamos cuándo vencen nuestras fianzas y poder empezar a hacer caja para pagar los derechos con antelación. Si nosotros nos manejamos bien, si hacemos una buena gestión, si administramos el orden en este tema, veremos, como vamos a ver más adelante, que hay buenos beneficios en función, por ejemplo, del flujo de caja, de dinámica de las finanzas de la compañía, en el hecho de garantizar en reemplazo de cancelar cash, cancelar contado, los derechos. Continuamos entonces. Vamos a borrar un poquito aquí. Ok. Por ejemplo, en el artículo 140 de nuestra vigente Ley General de Aduanas, a partir del 31 de diciembre de este año, este artículo 140 será modificado, pero todavía vive. En el artículo 140 actual nos dice que la obligación tributaria aduanera nace en la importación para el consumo en la fecha de numeración de la declaración. Es decir, yo numero una DAM de importación y a la fecha que he numerado esa DAM de importación, en esa fecha yo me he convertido en deudor ante la aduana y la aduana se ha convertido en mi acreedor. Entonces, a la fecha de la numeración es que nace la deuda tributaria aduanera. ¿Correcto? Tengámoslo claro. Y en la modificatoria, en el decreto legislativo 1433, el nacimiento será en dos momentos. Uno, a la fecha de la numeración como es actualmente, y otro a partir de la transmisión o presentación de documentos distintos a la DUA, como lo dice el artículo 32, ¿no? A partir del próximo año habrán situaciones en las cuales podemos importar sin necesidad de la DUA, sino presentando un documento comercial u oficial. Habría que esperar que la administración aduanera nos esclarezca cuál de ellos es. Pero lo importante es entender que a la fecha de la numeración de la DUA, en este año, y a partir del próximo año, a la fecha de numeración de la DUA, o a la fecha de presentación del documento que sustituirá la DUA, nace la obligación tributaria. ¿Correcto? Nace la obligación tributaria. Y aquí viene una modificación al artículo 150 de la Ley General de Aduanas que creo yo es lo más interesante en el tema del manejo de las garantías de aduanas en la importación. Fíjate, mira lo que va a suceder a partir del próximo año. Dice,
Exigibilidad de la obligación tributaria, o sea, a qué fecha ya empieza a generar intereses, a qué fecha ya estamos obligadísimos a pagar los tributos. Dice, la obligación tributaria aduanera es exigible. Atención porque vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto. ¿Ah? La obligación tributaria aduanera es exigible. Dice A, en importación por el consumo, A.1, sin garantía, bajo despacho anticipado, a partir del día calendario siguiente de fecha del término de la descarga. En el despacho diferido, a partir del día calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. Entonces, ¿cuándo es exigible la deuda? ¿Cuándo es exigible cobrarla? ¿Cuándo estás exigido a pagarla? En los casos donde no hay garantía, en el escenario donde no hay garantía, vamos a marcarlo por aquí, debemos tener algo por aquí para marcar. En el escenario donde no haya garantía, sin garantía, la deuda tributaria aduanera es exigible en el despacho anticipado al día siguiente de la fecha de término de la descarga. Y en el despacho diferido, a partir del día siguiente de la numeración. Pero mira, viene el A.2, atención, que dice, de estar garantizada, atención aquí, de estar garantizada la deuda conforme al artículo 160, o sea que puede ser carta fianza y todo lo demás que mencionábamos, dice, en el despacho anticipado, o sea, si es un anticipado con garantía, la deuda es exigible a partir del 21º día calendario, o sea, día 21 del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. Mira qué interesante, al estar garantizada la deuda en el despacho anticipado, a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, vamos a ponernos en la situación A.2. ¿Qué quiere decir A.2? Garantizada y en despacho anticipado. O sea, A.2 sería que es anticipado usada más garantía. O sea, anticipado garantizado. Dice, la deuda va a ser exigible a partir del del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. Por ejemplo, descargó 5 de noviembre. ¿Correcto? Si descargó 5 de noviembre, dice que el pago de la deuda es exigible al 21º día, a partir del 21º día calendario del mes siguiente del fecha de término de descarga. El mes siguiente de noviembre es diciembre, 21º día. A partir del 21 de diciembre recién es exigible. Entonces, si garantizo, tengo ¿cuántos días para pagar? Noviembre tiene 30 días, 25 días, más 20 días de diciembre, tengo 45 días para pagar a aduanas. Entonces, dejando una garantía, yo recién estoy exigido a pagar la deuda tributaria, o sea, canjear mi garantía por el pago el 21 de diciembre para este caso. Entonces, tengo 45 días para pagar los tributos. Y en 45 días es bastante probable que la mercancía que importé ya la haya vendido y por lo tanto ya tenga caja para pagar los derechos. Así que fíjate, ahora imagínate, ¿no? Si descargó el 1 de noviembre, ya no tienes 45 días, tienes 50 días para pagar la deuda. Así que bastante interesante esto que nos ofrece la legislación. Espero que estés tomando nota. ¿Ok? Muy bien. Pero aún hay más, ¿ah? Y más interesante. Mira lo que se viene en las modificaciones de la ley. Otro supuesto. En el despacho anticipado numerado por un operador económico autorizado, o sea, más conocido como un OEA, ¿verdad? Recuerda que existe esta forma de operador económico autorizado, que es una credencial, pues, que la SUNAT le
otorga a los agentes de aduana que, bueno, muestran solvencia financiera, tratamientos contables modernos, trazabilidad de la operación, seguridad, experiencia del personal, entre otro cúmulo de requisitos, postulan para el tema de la OEA y se les otorga. Entonces, en las modificaciones de la ley, en el 1433 nos dice que en un despacho anticipado, donde tú como importador has elegido a una agencia de aduanas que es OEA, entonces eh, la deuda va a ser exigible a partir del último día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. A partir del último día calendario del calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. A ver, hablemos en fechas. Por ejemplo, descargó 5 de noviembre. Descargó 5 de noviembre. Le dice que es exigible a partir del último día calendario del mes siguiente. El mes siguiente de noviembre, diciembre. Exigible el 31 de diciembre. Entonces, si garantizo un SADA con un agente de aduanas OEA, tengo hasta, ¿cuántos días? 25 de noviembre y los 30 de diciembre, 55 días. Tengo hasta 55 días para pagar. 55, ¿ah? Y si estuviese descargado el 1 de noviembre, tendría hasta 60 días para pagar. Siempre y cuando sea anticipado, garantizado y operado a través de un agente de aduanas OEA. A partir de un agente de aduanas OEA. En realidad, uno de los espíritus que persigue la ley de aduanas actual y las modificaciones es que nosotros, los importadores, vayamos más hacia preferir los despachos anticipados. Y si es con un OEA, mejor. Porque fíjate, un despacho anticipado garantizado con un agente de aduana que no es OEA al 21º día del mes siguiente. Con uno que es OEA a partir del último día del mes siguiente, ¿no? Y fíjate la diferencia, porque en el último supuesto nos dice en el despacho diferido, ya no anticipado, sino diferido, a partir del 16º día calendario siguiente a la fecha de término de la descarga. En el despacho diferido, a partir del día 16º día calendario siguiente a la fecha de la descarga. Eso no nos convendría mucho, ¿verdad? Porque si nosotros vemos el tema, descarga el 5 de noviembre, es un diferido garantizado y es exigible, decimos esto día calendario siguiente a la fecha del término de la descarga, o sea, 5 de noviembre, 16 días más, exigible el 21 de noviembre. Solo 16 días. Solo 16 días, mientras que los otros supuestos anticipados con garantía teníamos 50, 35, 40, 60 días. Entonces, a nosotros nos conviene, yendo hacia el cauce en el que va la ley, es conveniente hacer un anticipado con garantía para tener todos esos días posibles para poder cumplir con el pago de la deuda tributaria aduanera. ¿Va bien? Eh, a ver, vamos a una ronda de preguntas. A ver qué preguntas tenemos, por favor, acerca de este tema de las garantías. Vemos que la ley pues nos invita a una posibilidad de tener un mejor flujo de caja garantizando la deuda, más hacer un despacho anticipado, ¿no? A ver, Lili nos dice que es SADA. SADA significa sistema, perdón, es sistema
anticipado de despacho aduanero. Son las abreviaturas técnicas del despacho aduanero anticipado, sistema anticipado de despacho aduanero. Eso es. ¿Qué más preguntas tenemos acerca de lo que hemos oído hasta el momento? Vamos, gustoso los escucho aquí. ¿Qué preguntas tenemos, por favor? Vamos, adelante. ¿Cuánto es el monto máximo para traer del extranjero? Nos preguntan mí. No hay un monto máximo para traer del extranjero. O sea, con RUC no hay límites, ¿no? Siempre lo hemos sostenido en las otras charlas que hemos tenido juntos. Con RUC no hay límites. Puedes traer cualquier valor, cualquier peso, pero recuerda siempre constituirte con RUC, sea persona natural con negocio o sea persona jurídica. Y en el caso de persona natural con negocio, tienes que estar en limpio tributario, en especial de rento general, más no en el RUS, porque el RUS no se puede, no se puede tributar. Perdón, no se puede importar, disculpe, no se puede tributar, importar, perdón, importar en el RUS. Entonces, quiero ordenar un poquito la idea. Eh, Tiene RUC 20, persona jurídica, en cualquiera de los regímenes IPE, especial de rento, general de rento, está muy bien. Eh, y si eres RUC 10, persona natural con negocio, puedes estar en IPE tributario, general de renta o en especial de renta, pero no en el RUS, no en el RUS, porque con el RUS no puedes importar. ¿Ok? Muy bien. A ver, repasemos un poco. Quiero que ustedes me respondan, ¿ah? ¿Cuáles serían las respuestas aquí? Marisa, te miró como cirujano dentista 10, tercera categoría. Si no estás en el RUS, vuelvo a repetir, si no estás en el RUS, Mari, puedes importar sin límite. ¿Ok? Si estás si el RUS 10, tercera categoría, y no estás en el RUS, bienvenida al club de la importación. A ver, otra consulta dice, sobre el nacimiento de la obligación tributaria aduanera, se da cuando yo importo con primera vez comprando con factura. La obligación tributaria aduanera se da cada vez, no primera vez, se da cada vez que has numerado una declaración aduanera. Cada vez que has numerado una declaración aduanera de importación, ha nacido la obligación tributaria aduanera. No la primera vez, cada vez que has numerado una declaración aduanera de importación, nace la obligación tributaria aduanera. A ver, espero sus respuestas, ¿ah? Vamos a reforzar la idea. Una mercancía que se embarca desde Hong Kong a Callao el día 20 de abril. Y son 30 días de tránsito hasta su arribo al Callao. Descargando el día 22 de mayo en Callao. Descargando el día 22 de mayo. Pregunta, ¿a partir de qué día genera intereses la deuda si es diferido no garantizado? Diferido no garantizado y se numera el 24 de mayo. ¿A partir de qué fecha es exigible? A ver, ¿quién responde la primera pregunta? ¿A partir de qué día genera intereses? O sea, generar intereses, es decir, es exigible la deuda, es un despacho diferido no garantizado. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta aquí sería al día siguiente de la numeración. Es decir, en este caso, desde el 25 del 5 va a empezar a ser
exigible la deuda? Ok, seguimos. Otra pregunta más. ¿A partir de qué día es exigible la deuda si es anticipado, garantizado? Anticipado, garantizado con un agente OEA. A ver, anticipado, garantizado con un agente OEA. ¿A partir de qué día es exigible la deuda? Apliquemos lo aprendido. Vamos. La, acuérdate que la norma nos dice que es exigible, cuando es un OEA, es exigible a partir del último día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. Mes de la descarga, mayo, mes siguiente, junio. Entonces, el 30 de junio, recién es exigible la deuda. Seguimos repasando. A partir de que es exigible la deuda si es diferido garantizado y se enumera el 1 del 6. Si es diferido garantizado y se enumera el 1 del 6, dice la norma que es el 16º día siguiente, ¿no? Del mes de la numeración, es decir, el 17 de junio sería la exigencia de la deuda aquí. Y finalmente, una última pregunta. ¿A partir de qué día es exigible la deuda si es anticipado o no garantizado? Del día siguiente del término de la descarga. Entonces sería desde el 23 de mayo. ¿Ok? Un poquito para ir entendiendo los panoramas en los que nos ponemos eh, al momento de tomar la decisión de presentar las garantías. Muy bien, ¿qué otras preguntas tenemos? Vamos a ver por aquí, nos dicen, ¿y cuánto es el monto mínimo para importar? Porque yo importo, pero me dijeron que en Cepos no puedo pasar de $300 por compra, ¿no? Si nos ponemos en el contexto de que tienes RUC como empresa, natural con negocio jurídica, no hay límites. No hay límites. Y obviamente si es natural con negocio, no estás en el RUC. Teniendo todo ese contexto, no hay límites para hacerlo. Así que esa información de ese post no ha sido exacta. Muy bien, preguntas finales. Si no tenemos ninguna pregunta adicional, me gustaría que nos dejen un comentario de qué tal les ha parecido este tema, si les ha parecido eh, interesante, y de ser así, eh, déjenos un comentario, algo que nos ayude a mejorar, que nos dé ánimo para continuar en las nuevas charlas. Siempre todo comentario suyo va a ser muy bien recibido. A nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, les agradezco su participación hoy. No dejen de visitar las grabaciones de estas charlas en curosonline.us. Pueden llamar al teléfono 441-2692 para consultas o correo info@camexperú.org.pe para información en general, visitar la web de Camex, camexperú.org.pe o el Facebook de Camex /Camex Perú. Aquí tengo más preguntas. A ver, ¿hasta cuánto puede importar y no pagar impuestos? Hasta $200. Productos hasta máximo $200 están liberados de impuestos. José Centeno nos dice, cotización de mercadería $1.000 aproximadamente y frente a $35 aproximadamente por un peso. Está bien el precio, es mi primera importación. Un flete de 45 kilos a $305, pero ¿desde dónde, José? ¿Desde dónde? Mire, cuando me preguntas cuándo estás obligado, entiendo que cuándo estás obligado a pagar impuestos, cuando los productos superan los $200.
José Centeno, si es de China, ese precio está muy bien, es buen flete, es buen flete. No se olviden, por favor, de seguirme en mis redes sociales. Pueden buscarme como Raúl Privas Pando en YouTube y Facebook para seguir compartiendo mucha más información acerca del comercio exterior. Si tienen alguna otra consulta que de repente no la recuerden ahora y la recuerden más tarde o mañana o en la semana, pueden escribirme a rprivat@camexperú.org.pe. Como pueden ver nuevamente este video, deben entrar a cursosonline.us. Ahí tienen el link en la lámina. ¿Qué les pareció la ponencia de hoy? ¿Me podrían comentar algo? Estuvo interesante, buena información, más o menos. Son ustedes los que nos dan la pauta y por ustedes estamos aquí. Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy. Hoy hemos terminado con las charlas de noviembre. Ya nos acercamos al último mes del año. Y bueno, queden atentos a la programación de CAMEX para ver las fechas y horarios en los que nos estaremos juntando el próximo mes para continuar aprendiendo juntos sobre comercio exterior y aduanas, que tanto a ustedes como yo nos encanta, nos gusta, nos fascina y creemos que se puede hacer muchísimo más por el comercio exterior dentro de Perú, en el sector tanto exportador como ustedes, el sector importador. Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga grandemente y nos vemos hasta una nueva oportunidad.